En el tema 1 nos habíamos centrado en los traductores de entrada y salida y en las fuentes de alimentación de los audífonos. Y en este tema nos vamos a centrar en el bloque procesador del audífono y más concretamente en el de los audífonos digitales. Dentro del bloque procesador podemos incluir los conversores analógico-digital y digital-analógico. Estos son necesarios porque el micrófono, traductor de entrada, recoge una señal acústica y la transforma en una señal eléctrica como vimos en el tema 1. Esa señal eléctrica es una señal analógica y por tanto, antes de que el procesador pueda tratarla, se debe convertir en digital, es decir, en 1 y en 0. Del mismo modo, cuando la señal ha sido tratada, debe volver a convertirse en analógica, ya que la mayoría de los auriculares necesitan recibir una señal eléctrica, analógica, que convierten en señal acústica. Posteriormente, el tema nos habla de las características digitales de los audífonos. Se podría pensar que un audífono simplemente amplifica el sonido, pero como veréis en este apartado del tema, los audífonos actuales tienen otras muchas características cuya función conjunta es mejorar en la medida de lo posible la audición del paciente. En esta introducción me gustaría destacar una de esas características porque para mí es de las más importantes. Se trata del hecho de que los audífonos posean bandas o canales. Tanto las bandas como los canales son divisiones del espectro frecuencial con el que trabaja el audífono y que permiten que en cada una de esas divisiones podamos administrar una ganancia distinta. ¿Cuál es entonces la diferencia entre banda y canal? Pues que los canales tienen incorporado un sistema AGC y las bandas no. A efectos prácticos, un sistema AGC permite administrar diferentes ganancias dentro de un mismo canal en función de la intensidad del sonido que llega al audífono. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros en esta sección que os indico. Si ahí tuviese una banda y configurase el audífono para que en esa banda amplificase 40 decibelios, cuando al audífono llegase un sonido de 50 más la amplificación producida por el audífono de 40, tendríamos un sonido en el oído del paciente de 90 decibelios. El problema viene cuando, por ejemplo, llega un sonido de 60, lo amplificamos 40 y ya el sonido en el oído del paciente es de 100 decibelios. Cuando, como podéis comprobar en la audiometría, el umbral de disconfort del paciente se encuentra en 90, lo que quiere decir que todo lo que esté por encima de 90 decibelios al paciente le va a molestar. Por el contrario, si ese segmento, en lugar de ser una banda, es un canal, el AGC actúa de modo que cuando llega al audífono un sonido suave, pongamos los 50 decibelios de antes, lo amplifica 40, por ejemplo, es decir, tenemos 90. Pero cuando al audífono llega un sonido más fuerte, pongamos 60 decibelios al igual que antes, lo que hace es que lo amplifica menos. En este ejemplo, por ejemplo, 30. Con lo cual tendríamos una salida de 90 y no llegaríamos a sobrepasar el umbral de disconfort del paciente. Os dejo a vosotros el resto de características digitales y hasta aquí la introducción al tema 2, bloque procesador del audífono.